Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. En nuestro planeta existen ciertas ubicaciones misteriosas, ubicaciones elegidas y seleccionadas por antiguos chamanes, brujos, hombres sabios, en los cuales se colocaban o se situaban viejas ermitas o zonas de peregrinación. Lugares donde la energía de la tierra fluía y parece ser que en esos sitios algo especial se producía. Esto era conocido por algunos de los oligarcas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Uno de esos oligarcas o uno de esos grandes jefes de Estado, o pequeños jefes de Estado o dictadores, llámelo usted como quiera, fue ni más ni menos que Adolf Hitler, quien ni más ni menos situó en las montañas de Untersberg su casa de verano. Era una especie de zona donde él supuestamente descansaba, pero en realidad tenía un gran interés en ubicarlo allí. Untersberg era un sitio de poder, un centro en el cual las cosas y los fenómenos extraños se sucedían uno detrás de otro. Antiguas tradiciones ya hablaban de Untersberg. Extraños relatos de sucesos misteriosos se han sucedido en Untersberg, incluso en la actualidad. De todo lo que sucedió, sucede y quizás sucederá en Untersberg vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar hoy con un viejo conocido. ¿Qué tal estás, Vicente? ¿Qué tal? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Como siempre, un placer estar con vosotros y vamos a hablar de prácticamente el Triángulo de las Bermudas en tierra firme que descubrieron los nazis. Estamos hablando de un lugar que desde luego atrajo la atención de Hitler, tanto como para construirse, como bien has dicho, la casa allí y como para celebrar diferentes ceremonias en base al supuesto poder que estaría emanando de esta montaña. Pero, ¿por qué a Hitler le interesaba todo esto? Tenemos que entender que Hitler tenía una gran afinidad por los temas ocultistas, le encantaba el fenómeno ovni, le encantaba todo lo que era el mundo interior, la teoría de la tierra hueca, y desde luego, qué mejor sitio que esta montaña como para, bueno, pues para poder observarlo de primera mano, todo lo que podía ocurrir ahí. En este programa vamos a desarrollar un poco qué es lo que le interesaba tanto a Hitler. Efectivamente, Hitler tenía un gran conocimiento sobre todo de los antiguos mitos y tradiciones nórdicas, algo que a él le interesó siempre. Incluso el propio signo de la esvástica es una antigua runa nórdica, digamos que reciclada, utilizando este término para sus intenciones, un símbolo con bastante poder y bastante fuerza, que lo aprovechó para, desde luego, como logotipo inicial de su partido nazi y posteriormente como insignia de la bandera alemana en sí. Hitler, dentro de sus círculos de amistades y sobre todo al comienzo de la historia del propio Hitler, tuvo una serie de amigos que le informaron con respecto a las antiguas tradiciones mágicas y los antiguos mitos que existían en esa tradición nórdica. Dentro de lo que es intrínsecamente la propia SS, existía dentro de ellos como una especie de religión. Pero sí que es cierto que incluso ese tipo de religiones unidas a partidos nos lo encontramos incluso hoy en día. Si usted mira, ciertos partidos políticos siguen a ciertas logias, o ciertos partidos políticos siguen a ciertas facciones más o menos extremistas de algunas religiones. Es como que ambas cosas fueran ligadas. Por supuesto, Hitler tenía ese conocimiento. Pero vamos a hablar de por qué eligió concretamente, o dónde está Untersberg. Para aquellas personas que no conozcan la zona, ¿dónde está ubicado Untersberg? Pues sí, efectivamente, JL. Untersberg es un macizo en los Alpes de Berchtesgaden, que es una formación natural entre Alemania y Austria, precisamente Salzburgo, con una altura de 1973 metros. Es una cordillera montañosa que está además rodeando a un gran lago. Bueno, resulta que ya Hitler ya conocía algunas leyendas raras, un poco folclóricas, en donde se hablaba de que Federico Barbarroja estaría dormido en el interior de esa montaña. Esto es folclore puro, ¿no? Y durante este letargo su barba estaría creciendo y estaría dando una vuelta alrededor de la montaña, y resulta que cuando diese 2 vueltas su barba, bueno, pues el mundo se acabaría, ¿no? Sería prácticamente como una forma de definir cuándo se terminaría el mundo en base al crecimiento de la barba de un hombre, ¿no? Sea como fuere, a Hitler le interesó muchísimo una leyenda que había sobre
sobre Carlomagno, sobre el emperador Carlomagno, en donde se decía que se escondía dentro de la montaña de Untersberg. Pero aquí viene ya lo interesante, y esto es lo que le apasionaba a aquel dirigente, ¿no? Que es que Carlomagno estaría cuidado por pequeñas criaturas que serían como diminutos enanos invisibles, que son los protagonistas de gran parte de la historia, de las historias de esta montaña, ¿no? Por otro lado, tenemos que diferentes oligarcas religiosos también han mostrado interés en esta montaña, porque por ejemplo el Dalai Lama quiso visitarla y decía que era un lugar energético, un paraje cargado de energía. Lo definió como un dragón durmiente, ¿no? Sea lo que significase aquello. Sí. La verdad es que efectivamente Untersberg nos recuerda bastante, por poner un ejemplo que la gente comprenda qué tipo de ubicaciones de poder estamos hablando, bastante a lo que pudiéramos denominar Montserrat en Barcelona. Nos recuerda bastante, es un sitio en el cual se suceden fenómenos extraños e incluso la aparición frecuente de misteriosos objetos en el cielo, contactos que allí se efectúan de algún tipo. Algo muy extraño ocurre en ese tipo de ubicaciones. Yo os voy a hablar, por ejemplo, de lo que ocurrió concretamente en Untersberg. Concretamente ocurrió en el año 1987. Por aquella época había tres personas, tres alemanes, amigos, que decidieron acercarse a un montón de cavernas existentes en Untersberg. Untersberg está lleno de cavernas. Se puede decir prácticamente que la montaña no es que sea hueca, pero que sí, que en sus grandes profundidades existe una cantidad de redes de cavernas, luego hablaremos de ello, absolutamente imposible de descifrarlas, porque son inmensas, ramificadas, aquello es tremendo, y unas grandes galerías. Bueno, pues estos tres amigos decidieron adentrarse a explorar las cavernas existentes en Untersberg. Era un día de agosto, un día de verano, y aquellas personas, parece ser que sin miedo y con bastante decisión, empezaron a ejecutar sus labores espeleológicas. Pero de repente ocurrió algo extraño. Estos muchachos no aparecieron más. No se les volvió a ver en Untersberg. Su coche se quedó allí aparcado, cerca de las inmediaciones donde habían empezado o donde habían decidido emprender esa ruta para entrar dentro de las famosas cuevas de Untersberg. Pero ocurrió algo absolutamente sorprendente. Semanas después aparecieron misteriosamente en un barco en el Mar Rojo en dirección a Alejandría, ni más ni menos. La verdad es que ellos llamaron a sus familiares prácticamente aterrados, totalmente desconcertados, no sabían cómo habían llegado allí, no entendían qué es lo que les había ocurrido. Una historia absolutamente alucinante, que por cierto para los padres fue toda una odisea traer a estos muchachos desde aquel barco en Alejandría, os podéis imaginar. Y bueno, pues finalmente los medios de comunicación lo dejaron un poco como que todo había sido una broma y tal, pero de broma nada. Lo que realmente sucedió que es que aquellos muchachos, de la noche a la mañana o de un instante a otro, parece ser que entraron en alguna especie de portal interdimensional o de alguna manera dieron ese salto espaciotemporal para ubicarse en un barco en Alejandría. Pero han ocurrido más cosas, ¿verdad, Vicente? Creo que hay bastantes leyendas interesantísimas con respecto a fenómenos y sucesos extraños que sucedieron o se sucedieron en Untersberg. Efectivamente, JL, resulta que hay antiguas leyendas que reportan esta gente pequeña asociada al mito de Carlomagno saliendo de la montaña y entrando otra vez, y por supuesto objetos voladores saliendo de la montaña hacia el cielo e incluso volviendo a aterrizar, también con unas anomalías geomagnéticas en el lago que hay pues alrededor de esa montaña, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría de esas leyendas involucran esa gente pequeña a las que les llaman dwarfs, como una especie de duendes, y esas desapariciones en el tiempo, ¿no? Yo he estado un poco ojeando pues con bastante profundidad muchas leyendas de Alemania, y en la mitología del siglo XVIII y del siglo XV me encuentro lo que se llama la gente Untersberg, que serían como muy antiguos, es decir, como si diferentes generaciones hubiesen transmitido el conocimiento de que esa gente habita el
interior de la montaña, que serían conocedores de la magia, y tenemos que entender que la magia siempre, en un periodo histórico, ha sido asociado a cualquier tecnología diferente de lo que podría ser un parámetro convencional, de buen corazón, es decir, que no estarían atacando a la gente, pero a veces traviesos y pesados, en referencia a que quizá tendrían algún tipo de contacto con ellos, pues que no sería muy normal o no muy entendible, ¿no? Pero quizá lo que más me interesa de la gente Untersberg es las descripciones de su cuerpo, porque tendrían una gran cabeza, ojos finos y piel grisácea, que es exactamente la misma descripción que a día de hoy se expone en ufología ante los encuentros con seres de encuentros del tercer tipo y seres extraterrestres, ¿no? Es interesante el hecho de que hay detalles de personas en estos legajos, en estos mitos alemanes, de personas intentando acercarse a la gente Untersberg y que desaparecerían de pronto, protagonizando momentos de missing time, de tiempo perdido, ¿no? Luego, por otra parte, se habla de personas extrañas, como si fuesen humanoides, que no serían gente Untersberg tal y como estarían definidos, como esa gran cabeza, esos ojos y esa piel gris, ¿no? Pero que aparecerían y desaparecerían, también vistiendo de manera extraña, como con monos muy ceñidos, ¿no? Esto realmente enlaza bastante con diferentes apariciones en el siglo XX, en el siglo XIX, incluso a día de hoy en el siglo XXI, que se siguen produciendo de seres supuestamente extraterrestres, ¿no? Y el caso es que todo esto está asociado, por supuesto, a casas subterráneas. Es decir, estamos hablando de que esos seres estarían entrando y saliendo continuamente de las montañas, y por eso Hitler estaría tan interesado en tener de primera mano esa información. Pues ciertamente así es. Además, fíjate todo esto que estás contando de esos seres pequeños, grises, con gran cabeza. Vamos a ver, a mí me suena bastante a los relatos que cuentan los abducidos. Efectivamente. De los seres que les abducen, grises, pequeños, las mismas características. De hecho, esta teoría no es que la hayamos descubierto nosotros, porque ya Jacques Vallée, hace ya mucho tiempo, en su famoso libro Pasaporte a Magonia, él hace una relación entre los antiguos mitos y las antiguas leyendas de los seres elementales, o de ciertos seres elementales, que algunos de ellos se parecían demasiado a esos grises, y esos reinos en los que vivían se parecen demasiado a esas leyendas que cuentan aquellos que han tenido o han sufrido fenómenos paranormales, desde luego desde Missing Time hasta cambio de ubicación, etcétera. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Hay una clara referencia existente con respecto a este tipo de sucesos que le ocurrió a un militar francés. Las guerras que tuvo Alemania contra Francia, en una de ellas, mientras las tropas francesas estaban apostadas cerca de Unterberg, bueno, pues un militar, un francés, uno de los soldados franceses que estaba por aquella zona, parece que se empezó a mover un poco por la zona, más o menos hasta donde podía, y se quedó durmiendo en unos parajes cercanos a Unterberg. Este hombre fue despertado en mitad de la noche por uno de estos seres que tú has denominado los Dwarf. Estos seres, estos Dwarf, digamos que eran algo que él jamás había visto. Él comenta que se encontró viendo a través de una ventana a ese ser, lo estaba viendo, y ese ser le hizo ademán de que abriese la ventana para pasar. Evidentemente el soldado francés, al ver esta situación totalmente inesperada para él, se negó. Pero este ser cruzó y atravesó la puerta. Fijaos qué paralelismo tiene con las actuales incluso abducciones, que están hablando de seres que atraviesan las puertas de las habitaciones, que penetran dentro de las viviendas atravesando literalmente sus tabiques y sus paredes. Es exactamente lo mismo. O también esa gente pequeña que aparece constantemente en esos antiguos relatos que podemos entrar en la vieja mitología allí donde nos encontramos. Son muy parecidos, todos son exactamente lo mismo. Bien, como nos damos cuenta, la historia se repite, es constante, las leyendas conservan esos mitos, y desde luego en Unterberg, como no podía ser de otra manera, también se consolidan y se siguen manteniendo, porque creo que hay más historias, ¿no? Incluso en el siglo XV.
Efectivamente, JL, de hecho, en el siglo XV y en el siglo XVIII, fíjate que tengo una historia que es buenísima, ¿no? Que es que unos leñadores de la localidad más cercana, Untersberg, quedaron a las 4 de la mañana para viajar a Salzburgo a 10 millas, ¿no? Entonces resulta que cuando estaban caminando en uno de los parajes de allí, en una especie de camino comarcal, pues resulta que observaron alrededor de 400 de estas gente, un Untersberg, de personas pequeñas, todas ellas vestidas de la misma manera, con esos trajes muy ceñidos, recorriendo una grieta de la montaña y desapareciendo detrás de ella. A mí me interesa bastante porque es una visión muy parecida a un caso que ocurrió en España, en Aznalcóllar, con un hombre que también protagonizó un incidente similar, ¿no? Con un desembarco de humanoides pues muy cercanos a un objeto volador no identificado que él además le parecía mucho como si fuese una especie de autobús metálico, ¿no? Él le recordaba mucho aquello, ¿no? Pero la descripción es exactamente la misma. Me interesa bastante el hecho de que hay una visión en el siglo XV, efectivamente, que comienza pues con un hombre, estamos en el año 1529, es un hombre llamado Lazarus Eigner, que se sube a aquella montaña junto al alcalde y al sacerdote de la parroquia del pueblo, ¿no? Entonces resulta que este hombre, que le gusta mucho pasar por la montaña, dice que ha descubierto como una pequeña capilla, como la entrada a una pequeña capilla construida con roca y que contenía unas inscripciones de plata que no podía ni leer ni descifrar. Y esto nos enlaza bastante con estas estos supuestos idiomas perdidos, ¿no? Que estuvimos estudiando en el programa del manuscrito de Voynich, ¿no? Bueno, el caso es que había una serie de letras que estaban ahí en las inscripciones que no sabían muy bien qué significaban, y el caso es que el sacerdote y el alcalde se bajaron para el pueblo, pero Lazarus Eigner se quedó a hacer noche allí porque le interesaba todo mucho y era un hombre pues muy de montaña, ¿no? El caso es que a la mañana siguiente, pues volviendo al pueblo, se encontró con un monje que llevaba una serie de llaves y estaba recitando oraciones en un libro. Y entonces el monje, en un perfecto alemán, le dijo que si quería algo de comer y que le acompañase a un sitio que tenía que enseñarle. Y efectivamente, Lazarus entró en esta puerta de esa capilla que había descubierto y se sorprendió al encontrar pues lo que podríamos denominar, JL, y esto lo has hablado ya muchas veces, pues prácticamente un mundo interior, construcciones, árboles, fuentes, frutas raras. O sea, además nos recuerda bastante al Shambhala, ¿no? Sí, efectivamente. Misterioso mundo reino interior que había en el Tíbet. Exactamente, eso es, ¿no? Una gigantesca estructura parecida a un templo o a una iglesia y pues gente cantando, por cierto, canciones que él no conocía, no estaban en latín, y el monje pues mostrando aquel mundo interior a Lazarus mientras que lo invitaba pues un poco a que se sintiese cómodo, a comer, a beber e incluso a quedarse allí durante una temporada, ¿no? Es muy curioso porque estamos hablando de una naturaleza interior, estamos hablando de una civilización ornamentada, estamos hablando de frutas desconocidas para un hombre de campo y además estamos hablando de unas inscripciones que no podía ni descifrar ni entender, ¿no? El monje, además, en aquel mundo interior le mostró 12 puertas que eran como 12 pasadizos a las montañas de alrededor, como si estuviésemos hablando de un inmenso sistema de túneles o, bueno, pues un inmenso, con una construcción de túneles pues muy amplia y basada pues en una civilización desconocida. Algunos de esos túneles pasaban por debajo del lago Koningsee, que lo hemos comentado antes, que tenía fuertes anomalías geomagnéticas ya en aquel entonces y también a día de hoy. Pero fíjate, JL, que resulta que al terminar su experiencia de una semana conociendo a aquella gente, que el único que podía hablar con él era aquel misterioso monje, y después de maravillarse con aquel mundo interior, pues resulta que Lazarus pues volvió un poco al momento en el que entró a la puerta aquella y se acordó de que el monje le había hecho fijarse en un reloj y que tenía pues una fecha y una hora, ¿no? Y resulta que cuando volvió una semana después
después, la hora del reloj y la fecha que se marcaba era exactamente la misma, es decir, como si no hubiera pasado el tiempo durante toda su estancia. Sí, es curioso este relato, me recuerda en cierto modo a los relatos del antiguo monasterio de Armenteira, en España, cuando se habla del famoso monje Sanero, el fundador del monasterio de Armenteira, que también tuvo una pérdida de tiempo, lo que pasa que en este caso fueron cientos de años. Pero, siguiendo el tema de Untersberg, vemos claramente cuando Hitler decide ubicar allí esa vivienda, porque tenía una cierta obsesión, este hombre, de colocar ahí algo. Él sabía que de ahí emanaban unas fuerzas y unas energías. Él conocía todas las antiguas leyendas y él sabía que existían grandes cavidades bueno, pues sencillamente interminables dentro de la Tierra que accedían a ese mundo interior. Conocía todo esto. De hecho, en esa atalaya que colocó en Unterberg, tenía un catalejo, solía dotarse de varios catalejos, como intentando ver más allá de lo que su vista pudiese alcanzar, porque estaba esperando observar a ese tipo de entidades o seres que las leyendas o las antiguas tradiciones estaban contando. Pero esto desde luego, bueno, pues podemos pensar que es curioso, interesante, pero desde luego para Hitler no lo pareció. Y de hecho, él tenía intenciones de utilizar estas fuerzas misteriosas en contra de sus enemigos para alzarse con la victoria. De hecho, mantuvo en jaque a las fuerzas aliadas durante bastantes años. No piensen ustedes que todo fue un camino de rosas para los muchos países aliados que intentaron tomar a Alemania, en absoluto. Bien, lo cierto es que, bueno, pues si quieres puedes comentarnos una curiosa anécdota ya para terminar de algo que ocurrió además recientemente, ¿no? Sí, efectivamente, JL. Resulta que en el año 2008 hubo una expedición que se decidió explorar una de estas cavernas, ¿no? Pues bueno, un poco pues para ver de qué tipo qué magnitud tenía aquello que había en el interior de Untersberg, ¿no? Y resulta que descendieron 1056 metros, pasaron por un pasadizo muy estrecho y de repente descubrieron que había nada más y nada menos que otros 800 nuevos pasadizos que, bueno, pues no pudieron explorar por falta de oxígeno. Resulta que bajo la montaña de Untersberg también descubrieron que había un lago de 930 metros de profundidad. A 930 metros. Eso, a 930 metros, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece interesantísimo porque tenemos que entender que los alemanes, en toda su peregrinación por el mundo y en toda su lucha por hacerse con objetos mágicos, tenían una gran, bueno, pues una obsesión por lugares como la Atlántida, Thule, Hiperbórea, el Shambhala, Agartha, el mito de Agartha, que era pues ese acceso a un mundo interior que desde luego pues obsesionaba por la posible tecnología que pudiese haber allí para los nazis, porque lo que querían ellos era ganar la guerra, ¿no? Por otra parte, el tema extraterrestre y ovni también era de grandísimo interés para ellos, por lo mismo, por el tema de la tecnología, por la retroingeniería, la tecnología inversa, la ingeniería inversa que se podría llegar a descubrir en base a la obtención de, bueno, pues de alguna parte o de algún objeto volador no identificado, como luego hemos visto que efectivamente ocurrió en el año 1947 con la creación de los primeros microchips o chips en la Universidad de Nuevo México, pues prácticamente unos meses después de que ocurriese el incidente de Roswell en Estados Unidos. Sí, efectivamente, los laboratorios Bell, ahí es donde se desarrolla el transistor, el primer transistor, vetusto, pero mira, de aquel transistor ahora mismo tenemos lo que tenemos. Sí, así es también. Hitler mandó, bueno, pues contingentes hasta el Himalaya. No piensen ustedes que se quedó ahí, sino que mandó contingentes a todas las partes del mundo intentando buscar las antiguas tradiciones, los orígenes, los poderes que almacenaban ese simbolismo, esa magia que albergaba cierta iconografía. Se intentó, incluso dicen que trajo hasta antiguos lamas del viejo del lejano Himalaya, se los trajo a Alemania, y cuentan que cuando cae Berlín, a las personas que se encuentran dentro de aquel búnker, entre ellos o había una serie de monjes tibetanos, o incluso aparecieron en fuentes cercanas previas a la toma de ese búnker algunos monjes tibetanos fallecidos, muertos. Se los veía allí con su traje azafrán y bueno, se desconocía en qué circunstancias y cómo habían llegado allí.
De hecho, la famosa película En busca del arca perdida de Indiana Jones parece ser que está basada en una serie de movimientos que efectuó el aparato alemán para intentar hacerse con ciertas reliquias antiquísimas, muy valoradas, por supuesto, como puede ser desde la lanza de Longinos hasta la propia Arca de la Alianza, quien al parecer la estuvo parcialmente buscando Adolf Hitler. Evidentemente, la película En busca del Arca de la Alianza la dramatiza muchísimo y le da un aspecto quizás demasiado agridulce a toda una serie de cuestiones que posteriormente sucedieron. Bueno, sea como fuere, Untersberg es un sitio de poder, un lugar muy curioso. En España también tenemos nuestro Unterberg, que desde luego podemos considerar que es Montserrat. Quizás hay alguno más. Hay gente que tiene la posibilidad de acercarse o conocer ubicaciones también en la zona cántabra, en los Pirineos, incluso, por supuesto, en los picos de Europa o tal vez en el sur de España. Hay ubicaciones montañosas en las cuales existen también este tipo de energías y, por supuesto, esta red de túneles misteriosas donde se suceden constantemente los fenómenos extraños. Vicente, yo no sé si tienes algo más que añadir. Pues sí, sí, JL, tengo una cosa que me estaba reservando para el final, que es que, bueno, tenemos que imaginarnos una pequeña escena para terminar, que es que el 23 de octubre de 1940, ni más ni menos que en la montaña de Montserrat, los lugareños se sorprendieron porque vieron aparecer allí una serie de coches militares que no pertenecían al régimen de Franco. ¿Sabes quién era, JL? Resulta que era el señor Heinrich Himmler, que era el comandante en jefe de las SS, efectivamente, y más tarde ministro del Interior y, bueno, pues comandante de los ejércitos de Alemania, ¿no? Resulta que estaba allí por la misma razón por la que estaba su jefe, Hitler, en Untersberg, que era observar la gran cantidad de objetos voladores no identificados que estarían apareciendo en la zona y que ya en los años 40 ya estaban protagonizando incidentes en Montserrat, ¿no? Es decir, parece que esa gente sabía algo y además no reparaba en gastos como para ir para allá, para no ir y no verlo, ¿no? Ellos les interesaba muchísimo. Himmler no se mueve de Berlín a Montserrat alegremente, porque le apetezca. Algo había allí que le obligó a ir a investigar, a buscar y posiblemente a buscar esas extrañas fuentes de poder que ellos andaban detrás de ellas y que tanto beneficio, entre comillas, les habían obtenido por lo menos hasta el año 1942 o prácticamente principios del 43. Luego parece ser que todos esos dioses con los cuales se habían aliado les dan las espaldas y empiezan poco a poco a perder misteriosamente batalla tras batalla y bueno, y así sucesivamente se tienen que replegar para finalmente perder la Segunda Guerra Mundial. Vicente, un tema apasionante, que duda cabe. Y sí. Nada más, pues muchas gracias y nada, pues nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Bueno, pues como siempre os decimos desde mundodesconocido.es, nos vemos, por supuesto, en el próximo videoprograma. Hasta pronto.